Bueno, en otro orden de cosas, bueno, estamos haciendo la entrada a Voces de Nuestro Pueblo, que es un segmento en el que hablamos con distintas personas que están activando la cultura y el arte desde la organización popular y desde la militancia y la intención comunitaria y demás. En este caso estaremos hablando con Miriam Vélez, quien es parte del espacio La Piojera, que entiendo que está ahí del otro lado. ¿Es así, Miriam? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, mientras se comunica y en... Bueno, ahí en instantes nada más la tendremos a Miriam, quien nos estará contando un poco sobre la historia de La Piojera y cómo se ha organizado el pueblo para habitar este espacio. ¿Está ahí Miriam? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola Miriam, Aquí estamos. un ¿Cómo gusto. están ustedes? ¿Qué Muy tal? bien, muchísimas gracias por contestar y ser parte de la fragua en el día de la fecha. Bueno, sí, sí, con mucho gusto. Sé que estaban, digamos, Buenísimo. queriendo saber alguna cosa más de nuestro trabajo ahí en Exactamente. La Piojera. Bueno, en ese sentido quería que nos introduzcas un poco hacia lo que es La Piojera, que nos cuenten cómo es la historia de La Piojera. Luego entraremos más en detalle de cómo ha sido la recuperación y la actualidad, pero sí estaría bueno contextualizar a la gente de que sepa más o menos cuál es la historia de La Piojera. Bueno, La Piojera, digamos, ¿cómo fue? Es un edificio que está, digamos, que tiene, fue creado y fundado, digamos, y construido entre el 28 y el 1928 1929, o sea que está ya cumplido unos 94 años. eh, es- Fue testigo también de muchas luchas en la ciudad y en el barrio, ¿no? En el barrio Ujú. Clínicas. Digamos, por ahí se conoce y hay algunos testimonios no tan registrados, pero de la época del Cordobazo y bueno, de muchas luchas eh, que sucedieron en el barrio y en la ciudad de Córdoba y en la provincia. Entonces, bueno, este es un lugar muy emblemático que empezó siendo cine moderno, en la época en que los barrios se hacían cines, Ujú. y entonces bueno, en este momento se asocian eh, un arquitecto y dos ingenieros que se conocían, incluso ahí está Don Metzadur y digamos y su socio, que hacen este edificio con un estilo neoclásico, digamos, y bueno, sobre todo en fachadas y la sala, y que bueno, forma parte de la creación cultural de esa época y que se dedicaban a hacer en cines en los barrios. Ajá. Es un lote común, digamos, y no es muy grande. Entonces, bueno, ahí estuvo ubicado primero el cine moderno, después el Teatro Colón, hasta se alquiló, digamos, ese lugar, y se hacían como las puestas de las revistas y espectáculos que se hacían en Carlos Paz. Bueno, volvían a la ciudad de Córdoba o venían a la ciudad de Córdoba, y los vecinos y las vecinas y la gente de la ciudad, bueno, iba ahí. Y también fue una época de mucho cine, este, frecuentado por gente del barrio y muchos estudiantes, no solamente de medicina, que el clínica está a una cuadra, sino también de estudiantes universitarios de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, eso fue hasta que, bueno, después de algunas cuestiones presupuestarias de quienes lo alquilaban o de quienes lo concesionaban, la verdad, bueno, por problemas económicos, dejó de estar alquilado. Bueno, se desocupó, estuvo desocupado muchos años, y hasta que los descendientes de los dueños, que son Metzadur, decidieron ponerlo a la venta. Ahí es cuando más o menos como el 2010, por ahí, también se produce un hecho muy muy importante en la ciudad, bueno, que significa también el
se demuele la chimenea de también un emblema que había sido una lucha barrial, que era la de los trabajadores de la cervecería Córdoba. Entonces, bueno, ahí comienza como un proceso en ese barrio, que es, bueno, en la multisectorial Defendamos Alberdi, y bueno, el tema de defender no solamente lo patrimonial con valor arquitectónico e histórico, sino de alguna forma la memoria, ¿no?, de la ciudad, y bueno, y un modelo de barrio donde vivir. Así que bueno, ahí comienza una lucha que dura muchos años, que significa donde se juntan los vecinos y las vecinas para, bueno, recuperar ese lugar, que era un teatro que estaba puesto, ya había sido incluso vendido a una iglesia evangélica, y bueno, la organización de los vecinos, de las instituciones de la zona, donde había, bueno, gente que estuvo haciendo cortes, scratches, festivales, dichas, todas las dichas que se hacían, la dicha que estuve en Alberdi, bueno, en la calle, además de gestiones, bueno, todo, casi 10 años constantes, ¿no? De andar peticionando, haciendo scratches y festivales, bueno, de todo tipo, mientras esto estaba ahí tapiado. Bueno, se consigue de todas formas, digamos, de esa forma interpelar a los gobiernos, a los estados. Entonces, bueno, se decide primero considerarlo un bien histórico patrimonial, o sea, es un nacional, provincial y municipal, y de alguna forma los estados que estaban, la gestión gubernamental, tanto el estado nacional como el provincial y el municipal, estaban incluso con signos políticos diferentes, que muchos, en ese momento era Cristina Kirchner, de la Sota, y Mestre, en ese momento que se produce la expropiación. Bueno, así que la municipalidad decide la expropiación, y bueno, también hay digamos, cada uno de los estratos gubernamentales va haciendo de alguna forma su parte. Bueno, y al decidir la expropiación, la municipalidad paga, digamos, expropia y le compra a los dueños, y entonces, bueno, decide después, ahí comienza otro proceso, que es, una cosa era detener y que eso no tuviera otro destino, y otra situación fue empezar a pensar qué se hacía, o digamos, quién gestionaba ese lugar. Eso fue otro proceso que, bueno, no sé si quieres que siga contando o me querés preguntar algo, o sigo, digamos, sí, perfecto, contándoles bueno, eso es otra etapa, que es, digamos, ahí ya organizados muchas instituciones. Estoy hablando, por ejemplo, Club Belgrano, la Escuela Preuniversitaria Manuel Belgrano, el ICA, la Comunidad Camuchingona, los centros vecinales de Alberdi, de Alto Alberdi, de Villa Páez. Estoy hablando de la Facultad de Arte, de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, de asociaciones Suncupacha, Casa de los Trabajadores, el Juntadero, la Minga. O sea, hay distintas organizaciones e instituciones y espacios, no solamente culturales o artísticos, sino también, digamos, que bueno, interesados en la lucha, en la recuperación de este espacio, y que este lugar fuera de alguna forma gestionado o cogestionado, que eso fue lo que terminó, digamos, esa es el actual formato, cogestión con la Municipalidad de Córdoba. Bien, o sea antes, ¿sabés qué, Miriam? Discúlpame. Discúlpame, sí. Antes que entremos a la actualidad y cómo es el proceso de cogestión y demás, quería preguntarte, en todas estas organizaciones que vos me nombrás que han sido fundamentales en la recuperación y en lo que actualmente trabajan ahí, ¿cómo se han ido sumando? O sea, ¿a partir de qué instancias es que las distintas organizaciones estas que me has nombrado se han sumado a la organización para lograr la expropiación y después lograr la gestión actual? Mira, ha sido un proceso de muchos años en los cuales, por ejemplo, lo que antes era la multisectorial Defendamos Alberdi se fue
de alguna forma sumando y a veces desgranando o dejando de participar tan activamente, así como hay algunas organizaciones como por ejemplo la FM Libre o algunos otros que finalmente no llega a participar o no acompaña todo el proceso, muchas veces no por indefinición o no querer, sino bueno, porque es un objetivo que demandó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha energía, no necesariamente, o sea, a veces digamos, en el proceso que fue de demasiados años para conseguir este lugar y este espacio y este proyecto inédito de cogestionar las organizaciones bueno, del pueblo, populares e instituciones de la ciudad, y no solamente del barrio, conjuntamente con el Estado. Bueno, eso, digamos, es un proceso que por ahí no ha sido como un corte, sino que ha sido como un proceso de decir, bueno, hasta aquí llegamos, o algunos se fueron incorporando, o otros se quedaron en el camino por propia decisión, incluso, o porque no siguieron el mismo ritmo, digamos. Claro, un proceso dinámico. Digamos, no, es muy dinámico, pero además largo, muy largo. Claro, Había sí, que, sí. o sea, nosotros, por ejemplo, yo formo parte de una organización que si bien participó de actividades o de festivales o de acompañar marchas, en lo anterior no estuvimos desde el comienzo, pero sí supimos, o sea, somos parte del Valle Alberdi, pero no sí participamos, digamos, desde cierto momento y bueno, seguimos aún. Claro. No sé hasta cuándo, hasta que la propia organización, bueno, tenga su propia... Hay otros que han dejado de pertenecer porque se ha desarmado la organización, por ejemplo. Bien. Bueno, y otros por propia decisión o por prioridad. No hay alguna cosa, digamos, en especial. Me parece que se puede caracterizar como un proceso en el cual, bueno, se suman, se restan o incluso, bueno, esto forma parte de algo que vamos a comentar después, que va a ser lo que va a suceder el 29 de julio, que es el encuentro de comunidad piojera. Perfecto. Bueno, y en cuanto a esto, ya que lo traemos más a la actualidad, contanos cómo funciona la gestión, digamos, cómo son los momentos de encuentro, cómo son las tomas de decisiones. Bueno, nosotros funcionamos, es un plenario de cogestión que se reúne cada 14 días, eso de alguna forma tenemos, digamos, un estatuto interno que tiene, digamos, como una línea editorial que, bueno, no pueden hacerse, digamos, actividades o actos o definiciones partidarias y políticas, porque las tenemos a todas, eso es la génesis nuestra, digamos, y, o sea, no partidarios, tampoco pueden ser religiosos, y bueno, es un lugar libre de violencias, digamos, o que se trabaja muy especialmente algunos temas, digamos. Entonces, bueno, las diversidades, bueno, con mucho respeto y, bueno, propiciando algunos ejes especialmente, digamos. ¿Cómo es el funcionamiento? Es un plenario de cogestión, es el que gobierna, para decirlo, para que se entienda, bueno, para que se pueda entender desde el otro lado, que gobierna, somos todas las organizaciones en las instituciones, tenemos un voto, tanto como la Municipalidad de Córdoba. Entonces, cada una de las organizaciones y la MUNI, cada uno de nosotros tenemos un voto en ese plenario a la hora de votar o de decidir o de consensuar. Bien. Así es la forma de funcionamiento, debatimos, suelen ser 3 horas cada 14 días, ahora que tenemos el plenario, el encuentro de comunidad piojera el sábado 29, nos estamos reuniendo cada semana, o sea, el mismo órgano puede decidir por ahí más frecuencia. Eso es quienes deciden la vida y las actividades, las convocatorias, los ejes, bueno, y los que han ido decidiendo, por ejemplo, el formato de lo que fue la ordenanza, porque nosotros tenemos una ordenanza donde figuramos con nombre y apellido las instituciones y las personas que representamos a las instituciones. Claro. Perfecto, la verdad que muy interesante la historia de la Piojera.
nos parece un ejemplo de cómo el pueblo organizado en la lucha y cómo se ha ido gestando y propiciando la participación, que es lo que nosotros muchas veces hablamos acá desde el programa, la importancia que tienen los procesos sociales, la participación del pueblo y no la directiva desde arriba de cómo deben ser las cosas. Así que bueno, por eso es un poco que nos acercábamos a ustedes, que los tenemos como referencia, como un espacio que se ha logrado hacer carne dentro del pueblo. Y bueno, en ese sentido, estaría bueno que le comentes a la gente bien la dirección del lugar y cuáles son las redes para estar atentos y atentas a las próximas actividades que van a ir realizando. Bueno, sí, el lugar está ubicado en Avenida Colón 1559, ahí en pleno barrio Alberdi. Las redes son Centro Cultural La Piojera, tenemos Instagram, tenemos Facebook, página y bueno, Twitter también, así que ahí pueden encontrarnos. Tenemos muchas actividades en este julio, esta semana es especialmente intensa, porque por ejemplo, les comento, solamente voy a comentar lo de esta semana, no porque lo otro no sea importante, sino porque, bueno, si no, nadie se acuerda por ahí de mucho. Por ejemplo, tenemos jueves, viernes y sábados, funciones a las 5 de la tarde dedicados a las infancias y a las familias. En julio se toman las familias y los niños y las niñas en las vacaciones, bueno, entonces nosotros nos preparamos especialmente para recibirlos y para brindarles, bueno, cine, teatro, títeres, música o circo. Que se hace mediante convocatoria, se hace una convocatoria pública, se hizo una convocatoria pública para julio y para agosto inclusive, bueno, esto lo que estoy contando es para julio, pero como además nos interesan el día a día y como somos fruto de una lucha, así que también hacemos actividades que rodeen algunos conflictos, como por ejemplo va a ser mañana la proyección de un documental, Un pueblo sin Joaquín, que es en solidaridad con el juicio que se va a comenzar en Cruz del Eje por el asesinato por la violencia institucional de este joven, que sucedió en Cruz del Eje y que bueno, había sido suspendido en mayo y se vaya a iniciar después de que terminan las elecciones en la provincia y en la ciudad, no casualmente, el lunes 24 de julio, el lunes que viene, va a ser el comienzo del juicio en Cruz del Eje. Entonces, desde La Piojera, bueno, se solicitó ese lugar, ese espacio, y bueno, y ahí va a haber un documental y un conversatorio acompañando esta lucha contra la violencia institucional. Y también, por ejemplo, formamos parte de una multisectorial que se hizo contra la criminalización de la protesta y que actualmente nos encuentra, por ejemplo, este jueves formando parte de la marcha y la marcha de antorchas que se va a hacer en solidaridad con Jujuy, con el pueblo de Jujuy y con su lucha, ¿no? Con todo lo de los trabajadores y de los pueblos originarios. Perfecto. Bueno, Miriam. Y el viernes un documental también sobre el nombre del litio. Así que bueno. Muy buen documental, muy recomendado. Todo. Buenísimo, Miriam. Bueno, un gustazo tenerte acá. Nuevamente te agradecemos a vos y a todo el equipo de La Piojera que trabaja para que el pueblo tenga espacios como ese. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por darnos esta nota, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y bueno, y después también invitarlos al encuentro de comunidad piojera que va a ser el sábado 29 de julio a las 4 de la tarde, que hay que inscribirse a través de las redes, hay un formulario que se llena en representación de tal o cual organización y se pueden participar. El único límite es, bueno, la capacidad de la sala. Así que Perfecto. Eso sería. Bueno, Miriam, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias a ustedes por interesarse por esta experiencia. Bueno, hasta pronto. Chao, chao.